El título del mensaje que vamos a empezar hoy y nos llevará quizá algunas semanas es Evangelismo personal en el cristianismo verdadero. Estamos estudiando esta serie en el libro de Hechos que la llamamos Cristianismo verdadero. Y hoy vamos a ver, y es creo que la primera vez en el libro de Hechos, lo que es el evangelismo personal. Evangelismo personal. Segunda de Tesalonicenses 3:1 nos dice: por lo demás, hermanos, dice Pablo, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. El apóstol Pablo pedía, de alguna manera, que la palabra corriera. Y es como una imagen de este libro con dos patitas corriendo. Ahora, este libro no tiene dos patitas. Pero ¿cómo puede la palabra del Señor correr? A través de nosotros, a través del cristiano, que vaya y que hable, y que evangelice, y que hable la palabra de Dios a los demás. Así es como la palabra del Señor corre y es glorificada. Y en este texto, más que en ningún otro, podemos ver evangelismo personal, podemos ver que la palabra corre. ¿Por qué? Porque en el versículo 30, y si lo pensáis un poco, aquí hay un carro que iba, un carro con ruedas que iría a buena velocidad, y aquí hay un hombre que iba andando, Felipe. Y en el versículo 30, cuando el Espíritu le ha dicho, ve a ese carro, dice ahí, acudiendo Felipe. Y aunque en el español no esté claro, pero la palabra acudiendo se traduce en todas las otras veces, esa palabra original es la palabra corriendo. Corriendo. Así que te imaginas la imagen, el hombre en el carro, seguramente la velocidad de una bici, alguien va en la bici y otra persona viene corriendo. Y Felipe tiene que correr para ponerse a la par del carro y para poder ver lo que este hombre hace y lo que este hombre está leyendo. Y esa es la imagen con la que quería que os quedaseis hoy, la palabra corriendo. Esa es la urgencia que tenía Felipe y esa es la urgencia que tendríamos que tener tú y yo en el día de hoy. Romanos, capítulo 10, versículo 9, después de haber expuesto cómo es el evangelio glorioso, el evangelio de Cristo, en Romanos 10, versículo 14, dice ahí, versículo 13 dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es decir, cualquiera que le pida al Señor, sálvame, y confíe en Cristo, arrepentido de sus pecados, cualquiera que haga eso será salvo. Pero luego Pablo les hace una pregunta muy lógica que hay que hacerse. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Claro, para invocar y pedirle al Señor que te salve, tienes que creer en el Señor Jesús. Pero luego la segunda pregunta en Romanos 10:14 es esencial. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo puede ser que alguien crea en Cristo si no ha oído de Cristo? Es imposible. Es imposible. ¿Cómo puede ser que tú tomes la medicina que te cura de tu enfermedad mortal si nunca has oído que existe esa medicina? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Métete esa pregunta bien en la cabeza. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo va a creer mi vecino si no ha oído nunca el Evangelio? Quizá han oído Jesús, pero eso no es oír el Evangelio. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y luego dice claramente, ¿y cómo van a oír sin haber quien les predique? ¿Cómo va tu vecino a oír si no eres tú el que le estás predicando? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y luego dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Este es un pasaje precioso que nos habla de que todo cristiano que predica el Evangelio, esos pies son bienaventurados. Y no es que los pies sean más bonitos que otros, se refiere a que lo que hace el cristiano de ir y correr y con urgencia llevar y andar y llevarle la palabra y hablar con el vecino, con el amigo, con el familiar, eso para Dios es precioso. Eso para Dios es precioso. Debemos correr con el Evangelio. Volviendo a Hechos, capítulo número 8. Aquí vemos a un hombre que corrió por la mejor causa de todas. En la Biblia se nos cuenta que algunas personas corrieron, Pedro y Juan corrieron al sepulcro para confirmar su fe en Juan 20. En Lucas 24
Los discípulos que volvían cuando fueron a Emaús, seguramente volvieron corriendo de Emaús. Y se nos dice también que en Segunda de Reyes, capítulo 23, Josías, el rey Josías, cuando tenía que hacer esas reformas espirituales, cuando tenía que quitar la idolatría que había en toda la nación, corrió para derribar los altares falsos, para tirar abajo las imágenes falsas. Eso lo hizo Josías encima corriendo. Y aquí vemos cómo Felipe incluso tuvo que correr para evangelizar. Y nos habla un poco de la importancia, de la urgencia, que si hace falta correr, voy a correr para hablarle a ese hombre que necesita el Evangelio. Así que esta historia es una historia de evangelismo personal, Y este tipo de evangelismo es crucial en la iglesia cristiana. Ahora, si miramos un poco a Cristo, nuestro Salvador lo hizo. Cristo era predicador. Cristo predicaba a las multitudes, hablaba a las multitudes, a veces 5.000, a veces 10.000, a veces 20.000, seguramente más, incluso de 20.000, 30.000. Jesús les hablaba a todos ellos. Pero también, Jesús no solamente hablaba en público, con mucha gente. Cuando venía alguien personalmente a hablar con él, Jesús pasaba tiempo hablando con él, personalmente, uno a uno. Y es en esas conversaciones de uno a uno donde nosotros sabemos que se tiene el mayor impacto. Piensa, por ejemplo, en Jesús con Nicodemo. Jesús seguramente habiendo predicado todo el día a multitudes y luego por la noche le viene uno solo. Alguno diría, no, yo mi tiempo lo doy a las multitudes, ¿a uno solo? No, Jesús no piensa así. Jesús dedica el tiempo al individuo y pasa ese tiempo hablando con Nicodemo en Juan 3. Pero en Juan 4 vemos lo mismo, otro encuentro personal de Jesús con la mujer samaritana. Y Jesús no se espera a que vengan todos los de Samaria para predicar así en general, para que haya más movimiento, para que más gente... No, pasa el tiempo hablando solamente con la mujer samaritana, a solas. Luego también vemos a Jesús hablando con el joven rico, vemos a Jesús hablando con Pedro después de la resurrección, con el mismo Pilato. Jesús tuvo una conversación personal con él allí en el patíbulo, ahí en el patio. Así que ahí estuvo Jesús hablando personalmente con las personas, uno a uno. Cuando Cristo dijo en Hechos 1:8, me seréis testigos, no solamente se refería a que tenían que predicar a las multitudes, también se refería a ser testigo de Cristo uno a uno. Esta es otra forma de ser testigo que es muy importante y es la forma que cada cristiano puede hacer. Porque quizá tú dices, yo no soy capaz, yo no estoy cualificado, ni yo tengo las condiciones para ponerme en la plaza del pueblo y comenzar a predicarle a la gente. Y es normal, y puede ser, por supuesto. Pero si puedes hablar con un vecino del clima, si puedes hablar con un vecino de los precios cómo están subiendo, si puedes hablar con un vecino de cómo te sientes o de la salud o de lo que sea, entonces puedes hablar también de Cristo. Es hablar uno a uno. Esta forma de evangelismo es muy importante, Es bueno dar folletos, sí, es bueno también pues, compartir en internet, por redes sociales, cosas, pero lo repito muchas veces y creo que es necesario repetirlo. La forma de evangelismo que más fructifica en nuestro país, en España, es evangelismo personal. Y más en España, que somos tanto que no nos fiamos de la gente. En España, por toda la mentira que ha habido de la religión falsa y por muchas otras razones, en España la palabra tiene poco valor. Pero cuando alguien ha visto tu vida por 5 años, o por 8 años, o por 10 años, y vive una vida de un creyente, una vida con integridad, ahí es donde tienes esa confianza de la persona para poder hablarle personalmente del Evangelio. Y es importante que utilicemos las oportunidades como Felipe la utilizó. Ahora, Felipe dejó un ministerio de muchísimas personas, dejó el liderar la iglesia de Samaria, que estaba rebosante, era una iglesia enorme, e incluso había muchos otros pueblos en Samaria que podría haber ido a evangelizar también, y acaba el texto en el versículo 25 diciendo que Pedro y Juan fueron también a muchas poblaciones de los samaritanos.
el Evangelio estaba rebosando allí. Se podría haber establecido una iglesia allí en Samaria con muchas ramas o muchas iglesias allí en todos los pueblos y una gran obra. Y Felipe era el encargado allí de todo eso. Pero también es importante hablarle a una persona sola. También es muy importante. Piénsalo por un tiempo. ¿Con cuántas personas te cruzas cada semana en tu pueblo? ¿Con cuántas personas? ¿Qué personas hay que te conocen ya de muchos años? Y seguramente tienes una conversación de 5 minutos todas las semanas con esa persona, hablando de eso, pues de lo que hemos dicho, del clima, de los precios, de la salud, de la familia, hablas de cualquier otra cosa. Esas personas que son tu círculo de amigos, vecinos, familiares, allí en donde Dios te ha puesto ahí con una razón. Porque esas personas quizás tú eres el único cristiano verdadero que ellos conocen. Eres la única persona con la que ellas tienen confianza que conoce el Evangelio. Sí que seguramente serás la única persona que le puede explicar el Evangelio y que ellos van a escucharlo, al menos. Que van a respetarte y al menos escuchar el Evangelio. Eres la única persona. Yo no puedo ir a tu círculo y hablarles. Hombre, ir podría, pero a mí no me conocen, no conocen mi vida, no tienen una conversación conmigo nunca, pero tu vida sí que la conocen, tu confianza sí que la tienen. Y tú tienes su confianza. Y ese círculo en el que Dios te ha puesto por una razón. No te ha puesto ahí para pasar el tiempo. Y tú dices, bueno, pero es que yo no puedo hablar. No puedes hablar, todos podemos hablar. Dios nos ha dado una lengua para hablar. Y dices, bueno, es que yo no sé explicar las cosas difíciles de la Biblia. Bueno, nadie te manda a explicar las cosas difíciles de la Biblia. Lo que tienes que explicar es el Evangelio, simple y llano, que somos pecadores perdidos. Estamos condenados, pero Cristo, la buena noticia es que Cristo vino a salvarnos. Y que si confías en Él, arrepentido de tus pecados, Él te salva. Eso no es tan difícil. Un niño puede entender ese mensaje. Y tú y yo podemos explicarlo. Alguno dice, bueno, pero es que me da vergüenza. Bueno, entonces tienes que preguntarte en tu corazón, ¿te avergüenzas? ¿Nos avergonzamos de Cristo? Hemos cantado hoy, oh, qué amigo nos es Cristo. Y hay una parte en una de las canciones que dice, me desprecian mis amigos. Y puede ser que sí. Y más si lo haces, si hablas del Evangelio cuando hay mucha gente, suele haber una reacción así de burla, pero muchos pensarán en lo que dices. ¿Te da vergüenza decirle a un amigo lo más importante que puedes escuchar? Así que Dios te ha puesto en un círculo por una razón. Y vuelvo a decirlo, es una responsabilidad que Dios ha dado a cada persona. Ese círculo en el que Dios te ha puesto para que les hables del Evangelio. Quizá no hay otro cristiano en ese círculo y debemos hacerlo ya. Muchas veces esperamos. Y yo siempre recuerdo dos vecinos aquí en Cortijos Nuevos, a los que conocía y en un abrir y cerrar de ojos, de un día a otro, fallecieron. Uno de ellos sí que al menos pude invitarle a la iglesia, pero nunca pude ni le expliqué el Evangelio. Pero el otro acababa de conocerle y comenzó a tener confianza y debería haberle explicado el Evangelio de alguna manera y nunca lo hice. Y fallecieron y ahora están en la eternidad. El lunes, después de haber predicado aquí el domingo sobre cómo deberíamos vivir con las realidades eternas, vivir para la eternidad, el lunes iba en el coche, lunes por la mañana, después de haber predicado eso, el tanatorio lleno. Otra persona ha ido a la eternidad. Y así cada vez que veas el tanatorio de tu pueblo con gente, deberías de pensar, ¿dónde están yendo estas almas? Porque una de las cosas importantes para el evangelismo personal, no vamos a evangelizar personalmente si no tenemos una carga por las almas. Otra cosa en el evangelismo personal, y simplemente estoy hablando algunas cosas, luego la semana que viene iremos viendo versículo por versículo. Debemos orar también por lo que algunos pastores, o hablando con un pastor el otro día, él lo llamaba encuentros divinos, si se puede decir así. ¿Y a qué me refiero? A momentos en los que las cosas que ocurren
supuestas coincidencias, que no lo son, son providencias del Señor, momentos providenciales, pero que Dios orquesta la situación para que quizá te cruces con esa persona que llevas tanto tiempo sin ver, o que vayas a este sitio que no pensabas ir y justo allí hay una persona que necesita escuchar. Oremos para que Dios nos dé estos encuentros providenciales, de que haya una persona que te va a escuchar y que necesita escuchar el Evangelio. Y te tengo que decir, esto ocurre. Hace un tiempo yo estaba aquí estudiando, llevaba toda la mañana estudiando, y de repente digo, bueno, había que comprar algo en el supermercado, y voy al supermercado. Y podría haber sido a otra hora, yo no suelo ir, suele ser mi esposa que va al supermercado, pero había que comprarlo y fui. Justo estoy en el supermercado, y un hombre de Beat de Segura, que hacía muchísimo que no veía, y justo vino a Cortijos Nuevos, porque en Beat de Segura estaban de San Marcos y no quería ir allí. Vino a Cortijos Nuevos y este hombre estaba súper mal anímicamente. Y me contó todo ahí en el medio del supermercado y pude hablar el Evangelio y digo, Señor, yo podría haber ido una hora antes, podría haber ido una hora después al supermercado, y tenemos que orar para que el Señor nos dé este tipo de encuentros, de encontrar que Él nos traiga a la persona correcta, en el momento correcto, y que nos dé las palabras correctas. Y cuando oramos para sí, el Señor lo hace. El Señor lo hace. Hay gente en tu pueblo, de tu círculo que el Señor te ha puesto ahí, que necesita escuchar una palabra del Evangelio, y debemos orar para que el Señor nos permita tener estos encuentros providenciales para hablar el Evangelio en aquel momento que más se dan cuenta que lo necesitan. Siempre necesitan el Evangelio, pero hay momentos donde por las circunstancias que ocurren, eso es mucho más tangible en sus vidas y están más receptiva la gente. Así que oremos para que el Señor haga eso. Señor, guíame hoy, hazme tener encuentros providenciales y dame las palabras, para ser de guía, para tener palabras del Evangelio, palabras de Cristo, palabras de luz, palabras de guía, palabras de sabiduría, para poder hablar. Así que el evangelismo personal es crucial, porque Dios te ha puesto en ese círculo que ningún otro cristiano seguramente está en ese círculo. Tú eres la única persona que quizá un círculo de 10, 15, 20, 30, 50 personas están en ese círculo, y tú eres la única persona cristiana con la que podrían hablar, con la que se podrían abrir, que te podrían contar sus dudas, que tú eres la única persona. Así Dios te ha puesto ahí. Es crucial este evangelismo personal. También otra cosa que tenemos que ver es que el evangelismo personal no busca gloria para sí mismo. Mira conmigo el versículo 26 y 27. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Me encanta cómo sigue. Entonces él se levantó y fue. Como vimos la semana pasada, él fue predicando a Samaria, hubo éxito en la predicación del Evangelio, muchos se convirtieron, la iglesia se formó ahí en Samaria, y cuando estaba pasando eso, ya ocurrió algo de que la iglesia en Jerusalén manda a Pedro y Juan, y Felipe ya pasa a un segundo plano. Pedro y Juan son los que están llevando todo, y Felipe como que pasa a un segundo plano. ¿Cómo se debió sentir? No lo sé, pero creo que lo aceptó con humildad, sin problema. Él sabía que Cristo había escogido a los 12 apóstoles, que eran los que debían confirmar la palabra, y Felipe sin ningún problema pasa a un segundo plano. Pero entonces, después de un tiempo, Pedro y Juan se vuelven a Jerusalén, predicando el Evangelio, pero vuelven. Y ahora lo normal sería, Felipe se queda allí en Samaria como el líder de todas estas iglesias que se habían formado para edificarlos, para constituir ancianos y pastores, para llevar toda esta obra. Pero en ese momento, Dios tenía otros planes. Un ángel le dice a Felipe, levántate y vete de aquí. Señor, ¿ahora que las cosas van tan bien? ¿Ahora que tengo un trabajo tan grande con tantas personas? ¿Yo voy a ser el líder espiritual de todas estas iglesias? ¿Ahora, Señor? Si tengo mucho trabajo aquí. Y encima, lo que sabemos es que se fue Felipe para no volver. Porque después Felipe fue a Cesarea y se quedó en Cesarea como pastor allí muchísimos años. Así que Felipe no volvió a Samaria. Y encima Dios le dice que vaya al sur. No le dice vete a esta ciudad, vete hacia el sur. Como si Dios te dice, vete hacia el sur. ¿Hacia dónde? Dirección Jaén, Málaga, Almería, ¿dónde? Hacia el sur. Le dice por el camino que tiene que ir, pero no le da un rumbo.
Y encima lo remarca bien Lucas cuando escribe, o Dios, o el ángel cuando se lo dice: vete por este camino que va de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Te lo digo ya, que no hay mucha gente por el camino, no hay muchas ciudades, este camino es desierto. El desierto hace calor. Así que imagina cómo iría el corazón de Felipe. Un ministerio tan bendecido, tan exitoso ahí en Samaria. Y ahora Dios dice: vete de aquí. ¿Saben? Muchas veces Dios hace eso, porque Dios nunca quiere que la gloria se la lleve el hombre. Y muchas veces ha ocurrido que cuando parece que todo va bien y que hay muchas almas convertidas y que todo va a ir grande, Dios muchas veces a algunos líderes dice: ahora quiero apartarte por un tiempo, porque Dios quiere dejar siempre claro que toda la gloria se la tiene que llevar solo Dios. Y si un hombre empieza a ser elevado, mala cosa. En la salvación la gloria solo la puede tener Dios. No sé si esta era la razón, pero Dios quita del escenario allí a Felipe. Y seguramente habría peligros en el corazón de Felipe, pero Felipe no dejó que esos peligros y esos pecados le llenaran. Peligros de amargura, de decir: ¿de verdad? Con todo lo que yo me he esforzado y ahora Dios me manda a otro sitio. Peligros de rencor, de no estar contento con la voluntad de Dios, de desobedecer a la voluntad de Dios, peligro incluso de soledad. Es que voy a ir ahora solo. Aquí tenía muchos con los que podía apoyarme y ahora allí voy a ir solo. Pero qué diferente hubiera sido el resultado si Felipe hubiera guardado todas estas cosas en su corazón. Felipe era el enviado para mostrarle a este etíope la salvación de sus pecados. Pero no hubiera podido Felipe ser este instrumento escogido por Dios si él hubiera dejado que el pecado reinase en su corazón. Como se ha dicho, un barco está bien en el mar mientras el mar no está dentro del barco. Y entendéis por qué, ¿no? El barco está bien en el mar, pero si el mar está en el barco, ¿qué pasa? Se hunde. Así que, como cristianos, cuando vamos a evangelizar, no solo nuestras palabras tienen que ser correctas, pero nuestro corazón y nuestra vida tiene que ser correcto también. Si dejamos que el mundo nos llene, si dejamos que pensamientos de amargura, de rencor, de orgullo llenen nuestro corazón, el Evangelio va a verse menoscabado. La buena palabra que podamos decir no va a servir con un corazón así. Imagina a Felipe enfadado con Dios, hablando como Jonás habló con Dios, enfadado, amargado de tener que irme al desierto, lamentando por qué la voluntad de Dios tenía que ser así, y entonces llega el etíope. ¿Hubiera corrido con la misma energía Felipe? No creo. ¿Qué testimonio pudiera haber dado? Yo creo que ninguno. Seguramente hubiera sido el etíope quien le hubiera dado un poco de consuelo. Pero Felipe quería la gloria solamente para Dios, ninguna gloria para él. Que mi nombre sea olvidado, diría Felipe, pero que el nombre de Cristo sea recordado. Por eso cuando el Espíritu le dijo eso, en el versículo 27, entonces él se levantó y fue. Me recuerda mucho a cuando Abraham fue mandado por Dios. Génesis 22, ve y sacrifica a tu hijo. Siguiente versículo dice, entonces él se levantó de mañana y fue. Ya está. No empezó a debatir con Dios. No hizo un Jonás de, Señor, esto y lo otro, ¿por qué me mandas esto? No. Entonces él se levantó y fue. El evangelismo personal es crucial. Ahora, el evangelismo personal también no busca la gloria para sí mismo. ¿Por qué? Porque quizá hay muchos que lo que quieren es predicar y que me vean y subirme al púlpito y yo mira el conocimiento doctrinal que tengo y la teología que yo sé, yo me subo al púlpito y predico delante de todos. Pero el evangelismo personal, hablarle a mi amigo ahí en el instituto, en la universidad o hablarle al vecino, eso no se ve. Eso no tiene tanta gloria humana, pero es crucial que se haga y nadie es apto para poder predicar la palabra públicamente si antes no es capaz de personalmente, individualmente, hablarle a los perdidos. Ahora, veremos más la semana que viene, pero dice, y me gusta mucho el versículo 35 que dice, entonces Felipe abriendo su boca. El evangelismo personal requiere que abran la boca,
abre la boca ya. Abre la boca ya y busca maneras. Busca maneras. Piensa en lo que hizo Jesús. Cuando la mujer estaba ahí, la mujer samaritana, cogiendo el agua, Jesús dijo, dame de beber. ¿Por qué dijo Jesús, dame de beber? ¿Porque tenía mucha sed y no podía esperar? No, sabes perfectamente por qué lo dijo. Porque quería guiar la conversación para hablar el Evangelio. Utiliza tú lo mismo, sé prudente como serpiente y sencillo como paloma y habla el Evangelio. Vas con algún amigo y tienes cualquier oportunidad, utiliza. Quizá hablar de la enfermedad, quizá hablar de la muerte. Ahí es una oportunidad para que sepamos que algún día nos llegará. Y la cuestión es si estamos preparados. Y ahí puedes meter algo del Evangelio. O quizá muchas veces créate tú mismo la oportunidad. A veces lo que yo utilizo es regalar un libro. Mira, te quería regalar este libro. Habla sobre esto, habla sobre lo otro y tal. Y ahí empiezas a hablar. O también puede ser, te invito a esta actividad especial de la iglesia. Pero la iglesia, eso... ¿y qué creéis ahí? ¿Qué hacéis? Pues y ahí empiezas a hablar. Busca las oportunidades o sé prudente para traer las oportunidades como hizo Cristo, pero abre tu boca. No te calles, no te calles. Es mejor, y esto es algo que Satanás nos tienta mucho y nos dice, no digas nada porque te vas a equivocar. No, es mejor hablar, predicar el Evangelio equivocándote que callarte y no decir nada. Satanás es muy astuto y te dice, si tú no sabes mucho, si tú no tienes conocimiento doctrinal, tú no eres un teólogo, tú no hables. Tú deja que el pastor vaya y evangelice. Pero tú no. Eso es Satanás. El Señor quiere que cada uno de nosotros hablemos la palabra a los de nuestro círculo, porque yo nunca voy a conocer a tus vecinos, seguramente, pero tú sí. Yo nunca voy a ir al panadero de tu pueblo, pero tú vas todos los días y le compras el pan y te conoce ya de toda la vida. Y ahí tienes la ocasión tú para hablarle. Pero tengamos siempre una carga por los perdidos, porque si no, no vamos a hablar. Si pensamos que, bueno, yo creo que al final Dios lo dejará entrar a todos al cielo. Lo dimos el domingo, hay un cielo y un infierno. Si no tenemos claro la carga que deberíamos tener por los perdidos, poco vamos a hablar. Pero si los vemos como Dios los ve, como almas inmortales, almas que vivirán por toda la eternidad y que están a punto de caerse por el precipicio en dirección al infierno, si los vemos como los debemos de ver, entonces debería haber un ímpetu como tenía Felipe, una urgencia como tenía Felipe y una obediencia como tenía Felipe para ir y hablar el Evangelio. Búscate las oportunidades, guía la conversación, sé prudente. Cuando la conversación se vaya a un tema irrelevante, vuelve a llevar la conversación a temas que de verdad importen para entonces meter la espada de doble filo y atacar con el Evangelio. Sé prudente de la forma en la que hablas. Esto es algo que todos debemos aprender. He conocido, y creo que lo he hablado otras veces, he conocido a personas que tienen un don natural que Dios les ha dado para de repente guiar la conversación y poder testificar a cualquiera con el que se cruzan. Otros nos cuesta mucho más. Pero tengas más don o tengas menos don, habla. Di la palabra, no te calles. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? No pueden. Si no oyen de Cristo, ¿cómo van a creer en Cristo? Si no oyen el Evangelio predicado por ti, compartido por ti, no van a poder creer. Así que abre la boca. Dice Hechos 8:35, entonces Felipe, abriendo su boca. Curioso que diga abriendo su boca. Podría decir entonces Felipe, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y el versículo sería igual. Podría decir eso. Pero nos hace ver de que para evangelizar hay que abrir la boca. Un católico jesuita dijo una vez la frase: predica el Evangelio y si es necesario usa palabras. Mentira. A lo que se refería este hombre es que con nuestras vidas deben predicar el Evangelio ya, y con nuestra vida sobra. No, con tu vida no sobra. Sí que es verdad que nuestra vida debe
moldear el Evangelio, debe adornar el Evangelio, debe ser una muestra de lo que hace el Evangelio. Claro que sí, pero el Evangelio se predica con palabras, con palabras. Por eso oremos al Señor, ábreme la boca, Señor, para hablar. ¿Por qué? Porque yo lo he experimentado y tú lo experimentas. Estás con esa persona hace ese comentario que sabes que podrías decir algo, o quizás dice una blasfemia, y tú sabes que deberías decir algo defendiendo el nombre del Señor. O quizá y no decimos nada, y nos callamos, por lo que van a pensar, por si se ríen de mí. Así que oremos, Señor, ábreme la boca. Ahora, que nos la abra con sabiduría, como lo hizo Felipe, que nos abra la boca con prudencia, porque a veces podemos ser imprudentes en la manera de predicar el Evangelio, y yo eso lo he vivido. Hay personas, y yo personalmente, y esto es mi opinión, pero personalmente no es el sitio. Hay personas que van a un desfile del orgullo gay a ponerse ahí a predicar el Evangelio. Quizá no es el sitio. No es el sitio ni las personas, y yo personalmente no iría, pero hay otras muchas oportunidades que tenemos en el día a día para guiar la conversación al Evangelio. Y como decíamos, los españoles, yo creo, y la gente que vive en España, son de cuando tienen confianza, te escuchan. Cuando tienen confianza te van a escuchar lo que dices, porque saben cómo eres. Entonces, utilicemos esa confianza con personas que Dios nos ha dado, no para, pues disfruto de su amistad, no, la razón que tienes esa amistad es para llevarle a Cristo, es para anunciarle el Evangelio. No nos callemos, que seamos como Felipe, que abramos la boca. Si el Espíritu Santo inspiró a Lucas para poner esas 3 palabras abriendo su boca, cuando en realidad no hacían falta, porque si le anunció el Evangelio de Jesús ya sabemos que abrió su boca, pero si puso esas 3 palabras es porque muchas veces hacemos lo contrario y cogemos la cremallera, cerramos la boca y no decimos nada, bajamos la cabeza y nos vamos. No, abramos la boca con sabiduría, con el poder del Espíritu, guiado por el Señor, pero abramos la boca para evangelizar personalmente a aquellos que Dios pone a nuestro alrededor. Vamos a orar.